Bueno, teníamos un número complejo. Vamos a ponerlo de esta manera para que sea rápido. Y este número, si yo lo represento y usando una escala, voy a suponer que esta es mi escala. Acá tengo un J y acá tengo 2J y acá hago lo mismo. Tengo 1 y acá tengo 2. Para representar el número en el plano complejo hago la intersección entre 2 y 2J y me queda el punto que me define al número 2 más 2J. Lo que habíamos hecho es que si yo trazaba una recta desde el origen, y llegaba acá a este punto, y acá esta recta forma un determinado ángulo con el eje de los reales. Lo que habíamos hecho en la clase pasada era que yo, si tenía este 2 más 2J, escrito de esta manera, podía determinar este punto como la distancia que va desde el origen hasta 2 más 2J y el ángulo. Como lo habíamos hecho con las funciones trigonométricas, por ejemplo. El ángulo, la tangente del ángulo, habíamos visto que era el valor que hay entre este segmento y este otro segmento de acá. Este segmento de acá representa la reactancia. Ya vamos a ver bien qué es, pero usamos esta nomenclatura, así nos vamos poniendo de a poco en cálculo de impedancia. Y esto representa la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la tangente va a ser la relación que hay entre 2 ohm, vamos a tomar siempre los módulos, entre 2 ohms, que es la reactancia, y la resistencia también vale 2 ohms. Vamos a poner la unidad acá, son ohms. Como estoy trabajando con el módulo, también van a ser 2 ohms. Esto se va, esto vale 1, y para calcular el ángulo phi, yo hago la inversa de la tangente, o sea, el arco tangente o tangente a la menos 1 de 1. Y esto me da 45 grados. Entonces, este punto que está acá lo puedo identificar también como un segmento que parte desde el origen hasta este punto y está con un ángulo de 45 grados. Lo voy a anotar, el ángulo, ¿no? El ángulo va a ser, esto está marcando el ángulo, 45 grados. Bueno, entonces ahora que acá ya tengo la posición del ángulo de este punto, puedo determinar
puedo determinar la longitud. Y para eso o uso Pitágoras o uso las funciones trigonométricas. A este segmento, a este vector formado entre el origen y el punto 2 más J2, lo llamo módulo de Z. Por lo tanto, si yo aplico la relación trigonométrica coseno del ángulo que averigüé, eso me queda que va a ser la relación entre el cateto adyacente, que es lo que me representa la resistencia eléctrica, en módulo dividido, resistencia eléctrica en módulo, dividido la hipotenusa de este triángulo. No nos olvidemos que acá se está formando un triángulo rectángulo, por eso uso trigonometría. Yo acá tengo un triángulo rectángulo, cuyos lados son la reactancia, resistencia, módulo de impedancia. Por lo tanto, yo puedo poner la relación trigonométrica y acá me quedaría sobre Z. Coseno del ángulo phi R sobre módulo de Z. Despejamos módulo de Z. Entonces, módulo de Z será R dividido coseno del ángulo phi. R serán 2 ohms dividido coseno de 45 grados, y eso ya me está dando el módulo entonces. ¿Cuánto me da esto? Es 2 dividido a mí me da 2,83. Si ustedes ven lo mismo, me da 2,83. Esto entonces lo puedo escribir acá arriba. Si lo escribo acá, pongo que 2 más 2J lo puedo colocar como 2,83 ángulo 45 grados. O sea que Z será 2 más J2 o 2J, y también lo puedo escribir como
2,83 ángulo 45. Bien. A esta forma de escribirlo acá se lo llama rectangular. Representación rectangular o binómica. Y a esta que tenemos acá se lo llama representación polar. Bueno, esto va a ser de las dos formas que nosotros vamos a trabajar las impedancias. Las dos formas que vamos a trabajar impedancias en análisis de circuito. Las dos formas de trabajar impedancias en análisis de circuito. Bueno, acá abajo voy a adelantar, tengo este video. Este video que está acá, a ver si lo puedo. Me parece que no lo voy a poder hacer. No puedo desplazar. Ahí está. Bueno, este video lo que trata es, tengo un círculo de un determinado radio y un par de ejes. Tengo este círculo de un determinado radio y este par de ejes que está acá. Entonces ustedes vean el vector que apareció en el centro del círculo, a medida que el vector va girando en este sentido, este vector va describiendo unos puntos en función del tiempo. No se olviden de que esto está girando y está girando a una velocidad angular. Y es el extremo del vector, que está marcado con una flecha y está representando el movimiento y va describiendo, ese vector va describiendo a medida que se desplaza nuestra sinusoide. Eso es un poco el concepto de por qué en corriente alterna una sinusoide la vamos a estar trabajando en el plano complejo. Una sinusoide la vamos a estar trabajando en el plano complejo. O sea que yo lo que tengo que tener presente, estoy en corriente alterna, que si yo tengo un vector y este vector forma un ángulo con el eje de los reales,
con el eje de los reales. Acá yo tengo el eje de los imaginarios. Esto me está representando, como siempre, el módulo de vector, que puede ser un vector que representa una tensión alterna con un ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo a donde yo empiezo a ver el comportamiento del vector, donde yo pondría mis ejes de referencia 0. Bien, para esto, porque nosotros, ¿qué es lo que vimos? Estuvimos con, más que nada acá, saber trabajar con coordenadas polares y con coordenadas rectangulares o binómicas. Bien, entonces ahora tendríamos que ver algo de qué es una señal cero. Una señal cero. Vamos a definir parámetros de una señal alterna. Bien, una señal alterna tiene un denominado, tiene un denominado valor instantáneo. ¿Qué son esos valores instantáneos? Esos valores instantáneos fue lo que nosotros vimos acá. Ustedes están viendo el gráfico, ¿no? Cada uno de los puntos que aparecen en la gráfica son valores instantáneos que va tomando la función seno. Y si nosotros vemos desde dónde arranca el vector seno, lo voy a pasar de nuevo, miren, se posicionó con ángulo de fase 0. El vector azul estaba en el ángulo, con ángulo 0, cuando comenzó la secuencia. El comienzo de esa secuencia me indica que la señal parte de 0 y su ángulo de fase es 0. Entonces, cada uno de esos puntos son los valores instantáneos que va tomando la función seno a medida que se va desplazando con una determinada velocidad angular sobre el círculo. Muy bien. Entonces, si vamos a acá donde había puesto definir parámetros de una señal alterna, tiene denominado, como se está mal, tiene un valor, vamos a poner, perdón, voy a escribir de nuevo, tiene un valor instantáneo. O sea que la señal alterna, miren que acá pongo producto de omega por t. Ahora vamos a ver lo que es el producto de omega por t.
El producto de omega por t es el desplazamiento angular del vector. O sea que siempre el producto omega por t es un ángulo. Es un desplazamiento angular, el que se mide en radianes o en grados. Entonces, lo que yo acá marqué es valores instantáneos de tensión. Estos valores instantáneos de tensión, o sea, esta función que está acá, que se genera de esta manera, responde a la forma I igual un radio o una distancia por el seno del ángulo. El seno del ángulo que se va desplazando. Ahí parte de cero, el ángulo de fase cero, a medida que va girando con determinada velocidad angular, se va corriendo el ángulo. Y esto es el producto de omega por t. Por lo tanto, si el radio de la circunferencia vale 1, si el radio de la circunferencia que nosotros vemos vale 1, la señal respondería matemáticamente a esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo puse acá de radio es la unidad. Entonces, directamente me queda como el seno del ángulo. O sea que lo que yo puedo pensar aquí, lo que yo puedo pensar acá, es que ese valor del radio puede tomar distintos valores, mayores que 1. Bien, entonces vamos a pensar de que ese radio puede tomar un valor que yo lo voy a llamar valor máximo. Y esto será el valor máximo de la tensión alterna. Y ahora sí, multiplicado por el seno de omega por t, que es este desplazamiento angular, esto que tengo acá, y en forma general podría ser más o menos un ángulo de fase inicial. En el caso del video, este ángulo de fase vale 0. Y les puse más o menos, porque es una expresión general, les puse acá más o menos, porque ese ángulo de fase puede estar por encima o por debajo del eje de los reales, o sea, sobre el eje imaginario, tanto positivo como negativo. Y este ángulo de fase que marqué de fase inicial, si vamos al video, es el que transcurre en el video. Es 0, ahí donde se posicionó cuando arranca
ahí donde está parado, el vector, ese sería el ángulo de fase inicial. Por lo tanto, lo que tengo acá es esto que está aquí, ¿no?, que tiene un valor instantáneo, y el valor instantáneo viene dado por esta expresión. Ahora, suponemos, o si el ángulo de fase phi es 0, o sea, phi igual 0, la tensión instantánea resulta los puntos E omega por T igual a E máximo seno de omega por T. Esta expresión, ángulo de fase inicial es 0, queda de esta forma. Su representación será los puntos, y vamos a poner un par de ejes donde acá tengo omega por T. No nos olvidemos que este omega por T es un desplazamiento angular. Por lo tanto, yo puedo expresar en este eje puedo poner ángulos en radianes, ¿no? O sea, acá sería, en radianes sería pi sobre 4, acá sería pi sobre 2, pi, acá tendríamos 3 pi sobre 2, y tendríamos por acá 2 pi. Bien, vamos a ver cómo los representamos. Voy a marcar estos puntos, este de pi sobre 2, perdón, acá tengo un problema.
Voy a marcar de nuevo. Acá hacemos pi sobre 4. Acá tengo que tener pi. Y marco este punto acá. Marco este punto acá porque ahí la señal va a ser 0. Y entonces me voy corriendo 3. Voy corriendo 3 para acá. Y acá que voy a tener, y de este lado tengo 3, y acá tendría 2pi, a ver si ahora está bien, y este sería 3pi sobre 2. Pi sobre 2, bueno, y marco los puntos donde va a valer 0. Ya esos puntos donde vale 0, lo conozco, la señal, vale aquí en 0, en 2pi, vale 0 en pi, y 0 en 0. Va a tener esta señal un valor máximo, positivo, va a tener un valor máximo negativo. Estos van a ser los puntos donde va a estar colocada la función 0. Va a estar acá en 2pi, es una función periódica, la función seno, y entonces quedaría más o menos una cosa así. Pasa por 0, pasa por el máximo negativo